Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este curso virtual. Ya son las 5 de la tarde con 5 minutos aproximadamente. Y pues estamos con ustedes esta tarde, 18 de abril ya del 2022, para traerles este webinar que hemos preparado, la verdad, con mucho cariño, ¿no? Titulado Seguridad Infantil en la Cocina. La realidad es que el equipo de nutrición infantil de la Secretaría de Salud de Yucatán, en la Dirección de Nutrición, pues estaban un poco, ¿no? Pensando qué podíamos, pues como Secretaría de Salud ofrecer también en esta época, ¿no? En estas vacaciones y bueno, con motivo del Día del Niño. Y pues la verdad es que creímos que este era un tema pues sumamente importante, ¿no? Prevenir accidentes es fundamental. Y pues ahora que los niños están en casa, ¿verdad? Ya habían regresado a la escuela y bueno, finalmente ahora están otra vez en casa, pues es sumamente importante, ¿no? Por supuesto, hacerlos partícipes de la cocina y de los alimentos saludables, pero pues no debemos de olvidar que también pues la cocina se puede volver un lugar pues peligroso para ellos si no tenemos los cuidados correspondientes. Entonces, yo quisiera presentarles el día de hoy, me está acompañando en este webinar, está con nosotros Juan Alberto Cortázar Vivas, nuestro ponente. Les voy a platicar un poco acerca de él. Bienvenido, Juan. Nuestro ponente tiene formación paramédica desde hace 12 años y es instructor de primeros auxilios desde hace 11. Posteriormente cursó el nivel intermedio de paramédico, así como técnico básico en gestión de riesgos, y actualmente ha concluido la licenciatura en protección civil. Desde 2013 se encuentra certificado ante la Coordinación Estatal de Protección Civil para ejercer actividades de capacitación y asesoría en materia de protección civil. Actualmente él es asesor e instructor de seguridad, emergencias médicas y protección civil, atendiendo hospitales, industrias, comercios y entidades gubernamentales. Operativamente coordina servicios médicos para eventos, ejerciendo como paramédico privado. Pues la verdad es que Juan tiene pues muchísimas credenciales, ¿no? Que lo convierten en una autoridad, ¿no? En la prevención, en la protección de accidentes, y pues la verdad es que le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Juan, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a Excelente. todos. Muchas gracias por la invitación, licenciada. A sus órdenes. Al contrario, pues eres bienvenido, Juan. La verdad es que pues para nosotros es un gusto y es un placer que estés aquí con nosotros en este webinar de la Secretaría de Salud, pues con este motivo, ¿no? Finalmente en abril, pues los niños pues cobran importancia, ¿verdad? Pero pues no debemos de olvidar que pues las medidas de seguridad precisamente para protegerlos pues son sumamente importantes. Hemos escuchado algunas noticias lamentables, ¿no? De niños que desgraciadamente tienen accidentes severos en las cocinas y pues siempre es importante que tengamos cuidado, ¿no? Así que, Juan, te dejo el auditorio para que puedas comenzar tu webinar, y quien quiera hacerle alguna pregunta a Juan, con mucho gusto al final de su presentación, podemos dejar algunos minutitos para compartir con él algunas preguntas o comentarios que ustedes nos quieran dejar aquí en el Facebook Live de la Secretaría de Salud. Pues, Juan, adelante, eres bienvenido. Claro que sí, muchas gracias a todos. Sean bienvenidos a esta capacitación, a este webinar sobre seguridad infantil en la cocina. Espero que sea de su agrado. Se han preparado material que seguramente puede llegar a ser útil, y el objetivo final es pues salvar y evitar que ocurra alguna emergencia o algún evento en la cocina y en el hogar, ¿no? Bien, vamos a dar inicio. Cualquier duda que tengan la pueden ir colocando en el chat de preguntas y con mucho gusto al final vamos a dar oportunidad para resolver. Bien, básicamente lo que nosotros queremos, el objetivo general es crear un hogar, disminuir la posibilidad de que niños y niñas pues sufran lesiones o accidentes, ¿no? El hogar debe ser el lugar pues, bueno, ¿alguien me puede indicar si se escucha? ¿Qué tal? Tuvimos una pequeña cuestión técnica, ya Sí, estamos de sí, ya, vuelta. ya quedó, ya estamos de vuelta. Sí, gracias, Juan, adelante. Ok, ya estamos a través de Facebook, ¿también correcto?
Sí, es correcto. Muy bien, bueno, entonces como les venía platicando, este evento ocurrió en el año 2020 y ocurrió lamentablemente en el área de cocina. En la cocina de la casa de la niña se convirtió en uno de los lugares pues, donde lamentablemente ella sufriría quemaduras graves. Entonces, pues ese es el objetivo general, crear hogares más seguros. Y los específicos pues son básicamente unificar criterios eh, sobre los conceptos relacionados a la seguridad. O sea, escuchamos muchas veces palabras como seguridad, lo que es riesgo, que es peligro o amenaza y vulnerabilidad o exposición, y a veces pues queda claro que hay dudas sobre los mismos y a veces no se logra comprender. Estoy seguro que si nosotros como adultos identificamos los peligros o amenazas, básicamente vamos a lograr reducir el riesgo de lesiones o inclusive la muerte que pueda ocurrir en un hogar, ¿no? Vamos a identificar los peligros o amenazas en los hogares, vamos a hablar qué es prevención, qué es evitar o evitar que suceda algo, que ocurra algo en el lugar. También estamos platicando brevemente sobre equipos de emergencia y cómo poder brindar los primeros auxilios en caso de que ya llegara a ocurrir, que es lo último que queremos, ¿no? Bien, ¿qué implica la seguridad del hogar, no? ¿Qué implica decir mi hogar o mi casa es segura? ¿O qué implica hablar de seguridad, no? Básicamente, cuando decimos seguridad, pues no es nada más el tema de amor, comprensión y ciertas cuestiones relacionadas al afecto, ¿no? Sino también es verdaderamente identificar las amenazas o peligros que pueden estar en él y que seguramente vamos a tener que convivir toda nuestra vida o en el lugar donde nos encontremos. Uno pensaría que es fácil mitigar completamente la amenaza o el peligro, pero realmente vamos a estar conviviendo todo tiempo con peligros o amenazas y tenemos que aprender a reducir el riesgo de que esos peligros o amenazas nos lleguen a afectar, ¿no? Por desgracia, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes indica que la principal causa, la primera causa de muerte de los menores de 5 años es el hogar, ¿no? Desde caídas, atragantamiento, asfixia, quemaduras, entre otras lesiones que pueden ocurrir en esos sitios. Pero, ¿qué es la seguridad? El concepto de seguridad se viene manejando los últimos años, sobre todo en el tema de seguridad industrial, se maneja qué es seguridad, ¿no? Bueno, las características o cuando alguien decimos que es seguro, es que es una sensación de total confianza o que se tiene hacia algo o a una persona. La palabra seguridad proviene del latín securitas y también significa certeza o conocimiento claro o seguro de algo, ¿no? Conocer algo para evitar que pueda ocurrir o que no tengamos alguna lesión. ¿Ok? Y la seguridad la vamos a tener que llevar a cabo en todos nuestros momentos de nuestra vida. Pero bien, ¿qué es el riesgo? Muchas veces escuchamos riesgo, peligro, amenaza y vulnerabilidad. Bueno, el riesgo básicamente es una posibilidad o probabilidad de que algún peligro o amenaza se presente y genere consecuencias negativas o afecte la vida de las personas, desde la vida de nosotros hasta inclusive nuestro patrimonio o nuestros bienes que tenemos, ¿no? La fórmula para calcular el riesgo es identificar el peligro o amenaza y ver también qué tan vulnerables o qué tan expuestos estamos a ese peligro o amenaza. Y esto lo podemos llevar a cualquiera de los escenarios que queramos, no solamente en una plática o charla de seguridad en la cocina o en el hogar, ¿no? Amenaza o peligro es una condición o situación que por su naturaleza puede poner en peligro la vida o la integridad del individuo. Mientras más lejos estemos del peligro o la amenaza o no estemos expuestos a ellos, obviamente el riesgo de probabilidad de lesión disminuye considerablemente. Ponemos un sencillo ejercicio, ¿no? Pues el riesgo de incendio aumentará si tenemos material combustible, ¿ok? Y tenemos elementos que puedan hacer que ese material combustible en la cocina se puedan encender o puedan arder fácilmente. Si no tenemos elementos combustibles, no almacenamos elementos combustibles y reducimos esa posibilidad de ser afectados, pues el riesgo va a disminuir considerablemente. Y un escenario muy común que manejamos nosotros en el tema de protección civil y los que somos yucatecos, pues no nos dejarán mentir. Un peligro o una amenaza puede ser, por ejemplo, un huracán. Un huracán es un peligro o una amenaza. Es un fenómeno natural que en determinado tiempo del año se acerca a nuestra comunidad y eso puede poner en amenaza, ¿ok? Nuestras comunidades, nuestras ciudades, nuestros municipios. Ahora bien, el huracán, si se acerca, pues aumenta el riesgo de que afecte o genere una afectación mayor, ¿no? Si está lejos, pues obviamente el riesgo disminuye considerablemente. Ahora bien, ¿qué es un accidente? La OMS lo identifica como un evento fortuito, generalmente dañino, independientemente de la voluntad humana o no, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas, ¿no? Es algo muy importante mencionar que los accidentes, la mayoría de las ocasiones, son claramente prevenibles y vamos a hablar que prevenir es evitar que las cosas sucedan. Ahora bien,
Un accidente en el hogar, pues obviamente son aquellos sucesos inesperados que van a ocurrir en cualquier área de nuestras casas, donde podría ser la cocina, el patio, la azotea, podría ocurrir en cualquier cuarto, el baño, en cualquier sitio que pueda ocurrir, pues ese es un accidente considerado en el hogar, ¿no? Las lesiones pueden terminar siendo lesiones incapacitantes y pueden tener consecuencias graves, inclusive la muerte, ¿no? Cuando hablamos de lesiones, podemos decir que las lesiones pueden ser con una incapacidad temporal o una incapacidad permanente, ¿no? Bien, ¿qué causas contribuyen a que ocurran accidentes en nuestros hogares? Pues bueno, por la naturaleza de los menores, la curiosidad natural, todos fuimos niños, todos fuimos exploradores, pues hace que esa sensación de explorar el ambiente donde nos estamos desarrollando, pues ese llega a generar condiciones que puedan desarrollar situaciones que son accidentes. El deseo también por desafiar nuevas reglas, si papá o mamá me dice, no, no te acerques para ahí o no, no debes de tocar ahí, pues eso, el probar, el qué es realmente lo que va a suceder, ¿no? Hay un dicho que dice, nadie escarmienta en pellejo ajeno, ¿no? Entonces, obviamente, pues son condiciones normales. Y finalmente, cuando vamos creciendo, la aprobación o aceptación por algunos compañeros de grupo que pueden empezar a decirnos información, eso es una amenaza principal para las personas jóvenes, para los que ya se encuentran en la secundaria, cuando de repente empiezan a tener acceso al Internet y empiezan a ver que existen retos o desafíos los cuales ellos quieren replicar e inclusive grabar. Y hoy día es una condición muy peligrosa el hecho de la hiperconectividad, el hecho de que las personas vean retos virales y se quieran grabar y quieran convertirse famosos tratando de realizar o emular algunas prácticas peligrosas, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado con ello. Los accidentes en el hogar ocurren por diferentes situaciones. Es muy importante recordar que los niños no tienen la capacidad de discernir sobre lo que es correcto y lo que no. Los niños quizás no puedan darse cuenta de que eso que van a tocar puede ocasionarles alguna lesión. Y básicamente en la seguridad industrial, y lo llevamos a cualquiera de nuestros ámbitos, identificamos dos condiciones muy importantes, ¿no? Actos inseguros y condiciones inseguras. El acto es una acción u omisión por parte de la persona que origina un riesgo y puede afectar su seguridad y de las personas que lo rodean. El acto inseguro puede ser con conocimiento y puede ser por desconocimiento. Decíamos, los niños son exploradores y quizás el niño no se va a dar cuenta que lo que está haciendo es algo que no se debería realizar. Por ejemplo, un niño quizás pueda manipular una válvula de una estufa y pueda luego estar dejando escapar el gas y estar cerca con un encendedor o un fósforo, y eso es un claro acto inseguro, ¿no? Es una condición muy peligrosa que se está generando en el sitio, ¿no? Ahora bien, la condición insegura ya es propia del entorno, ¿no? Ya es propia del lugar. Si hablamos, por ejemplo, de las condiciones inseguras, podríamos decir un derrame de aceite en la cocina, cables eléctricos pelados, una fuga de gas por un mal mantenimiento podría ocasionar una condición insegura, ¿no? Desde luego que el mezclar una condición y un acto inseguro nos puede llevar a lesiones graves, inclusive la muerte, ¿no? ¿Qué tipos de actos inseguros podemos llegar a cometer inclusive los adultos, ¿no? Porque es muy importante mencionar en esta plática que la mayoría de las ocasiones los actos que se cometen, pues los niños los observan. Entonces ellos empiezan a observar que eso es algo normal o común y empezamos a asociar que no genera ningún tipo de peligro o amenaza o que no es un peligro o amenaza. Entonces vamos a ver una serie de videos aquí, vamos a ver algunos casos particulares sobre actos inseguros que podemos ocasionar en la cocina, ¿no? Vamos a ver una serie de casos y ahora los vamos a platicar, ¿no? En el caso número uno, de repente podemos utilizar pues, tacones al momento, sobre todo las mujeres al momento de estar ahí en la zona de cocina. Los hombres quizás pueden hacer uso de qué, o más bien no hacer uso de zapatos, lo cual puede estar haciendo que la situación se ponga un tanto peligrosa, ¿no? El tocar dispositivos eléctricos como los refrigeradores podría ocasionar descargas. De igual manera, ¿qué otro tipo de acto inseguro es muy común que se genera? El de repente acercarnos y meter la mano donde está aceite hirviendo, es un acto inseguro. Hablar por teléfono, no tener la concentración clara cuando se utilizan elementos punzocortantes como son los cuchillos. ¿Okay? Utilizar elementos que no están bien afilados, eso también puede llegar, o de otra manera también utilizarlos de manera inadecuada, ¿no? Utilizar elementos para los cuales no han sido diseñados, ¿no? Intentar operar de otra manera, ¿no? Y algo muy común que podemos llegar a tener es dejar los mangos de las ollas lejos de lo que viene siendo la protección de la estufa, ¿no? Y otro acto inseguro sería que los adultos permitan que estén menores cruzando o deambulando en la zona de la cocina, ¿no? Que es muy importante, cuando decimos cocina,
o no solo debemos limitarlo a pensar que es la típica cocina urbanizada, donde tenemos una sartén en una estufa. Recordemos que en el interior del estado, pues lo que platicamos o decimos cocina son elementos o espacios dedicados en la casa, donde se cocina quizás también con leña y con piedras, que eso también genera condiciones inseguras que más adelante vamos a platicar, ¿no? Y cuando decimos condiciones inseguras, pues obviamente son propias del entorno, ¿no? Son de repente derrames, son situaciones, como les venía platicando, que ya son propias del entorno, ¿no? Del sitio. Si nosotros no identificamos las condiciones inseguras o aparte estamos realizando actos inseguros, pues es muy probable que en algún punto tengamos un accidente, ¿no? Tengamos una lesión grave. Es bien importante identificar peligros o amenazas en el hogar. En nuestra casa, depende de dónde estemos hablando, pues siempre vamos a tener algún tipo de peligro o amenaza, ¿no? Usualmente la cocina suele ser el sitio con mayor cantidad de peligros, como son riesgos eléctricos, riesgos mecánicos, también, por ejemplo, la licuadora, también equipo electrónico o eléctrico, también tenemos el peligro del gas LP. En algunos casos, inclusive, se almacena en las cocinas material peligroso, algún tipo de material o sustancia de limpieza. Entonces, seguramente ustedes no me dejarán mentir que en muchas de las cocinas pues es donde mayor riesgo existe, ¿no? O donde en caso de que hayan ocurrido algún tipo de lesión, es en ese sitio donde ha sucedido. Ahora, si nos vamos a otras áreas de la casa, pues obviamente los riesgos a veces disminuyen, ¿no? Disminuyen considerablemente, pero siguen estando presentes. Les decía que al inicio que el peligro es algo con el que siempre vamos a estar lidiando, ¿no? No podemos escapar del peligro. Podemos reducir la posibilidad, podemos reducir el riesgo de que esos peligros o amenazas nos lleguen a lesionar. Algunos peligros comunes en la cocina, pues les venía platicando, son pues, la estufa, el refrigerador, la licuadora, objetos punzocortantes, objetos o elementos que también son comestibles, que quizás para los adultos puedan no ser una amenaza, pero para los menores podrían ocasionar asfixia. El gas LP podría ocasionar desde intoxicación o envenenamiento hasta lo que viene siendo quemaduras o inclusive una explosión. Entonces, son peligros típicos de la cocina o del área en la que nos encontramos. Ahora, cuando hablamos de prevención de accidentes en la cocina, cuando hablamos de prevenir o evitar que eso suceda, pues tenemos que identificar la amenaza y establecer ciertas medidas de control como tal, ¿no? Algunas recomendaciones generales para los adultos es establecer que la cocina no es un sitio de juego, o sea, el área destinada para el preparar los alimentos no es un área de juego. Ningún menor debe quedarse solo en la cocina. No tener a menores en brazos durante la preparación de alimentos, guardar encendedores, cerillos, objetos punzocortantes fuera del alcance de los menores, evitar que nos vean operarlos de manera que piensen ellos que es algo seguro o a modo de juego, ¿no? O sea, a veces los adultos están haciendo actividades o actos, los cuales los niños los empiezan a asociar como situaciones que son seguras. Y ahorita vamos a platicar en el último punto, si usted ya lo está leyendo, pues es algo muy importante que tenemos que tener cuidado, ¿no? Cerrar válvulas de gas LP cuando no estén en uso, inclusive limitar la corriente eléctrica del sitio es una buena medida. Evitar hacer uso de botes o recipientes de alimento para guardar especies u otros alimentos. Y eso sucede muy a menudo en alguna tlapalería o en algún sitio donde de repente nos venden materiales peligrosos, adhesivos, de repente algún tipo de producto químico en el cual se utilizan recipientes como recipientes de una marca famosa, Gerber, por ejemplo, ¿no? O algún yogur también, por ejemplo. ¿Quién no le ha pasado que de repente va al refrigerador o al congelador y se topa con que el yogur trae quién sabe qué otra cosa, ¿no? O sea, cosas para las cuales no están destinadas y eso obviamente el niño podría llegar a inclusive ingerirlo, ¿no? Menos mal si fuera alimento, ¿no? Menos mal si llegas al refrigerador y destapas el bote de yogur y topas con que es frijol del día anterior, ¿no? Peligroso sería con que te topes que a lo mejor es aceite quemado y el niño a lo mejor lo confunde con algún tipo de alimento o en el peor de los escenarios un material peligroso. Es una condición muy, muy peligrosa que podemos llegar a generar los adultos, ¿no? Bloquear puertas del refrigerador o cualquier elemento o espacio donde se puedan almacenar lo antes mencionado, cerillos, encendedores, es una práctica muy, muy adecuada, es una recomendación muy grande para los adultos, muy, muy amplia. Y evitar que los menores vean series o programas de televisión donde otros menores cocinen o utilicen elementos reales. Es bien sabido y bien conocido que en la televisión nacional de repente existen programas donde vemos niños cocinando, donde vemos niños compitiendo inclusive, preparando algún tipo de platillo, ¿no? Entonces eso puede llegar a ocasionar
que los menores asuman que eso es algo seguro o que digan, por ejemplo, yo quiero sorprender a mi papá o a mi mamá elaborando algún tipo de platillo porque lo vi en la televisión. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre la información que ellos están absorbiendo de las redes sociales, si es que tienen acceso a ellos o ustedes les permiten el celular o de la televisión nacional. Es muy importante tener en cuenta que ellos no tienen la capacidad de discernir sobre lo que es correcto y sobre lo que no es correcto, ¿no? De igual manera, si vemos que el adulto abre el refrigerador sin uso de zapatos, pues obviamente el menor asume que es una práctica segura y por lo tanto no es de extrañar que el menor descalzo esté abriendo el refrigerador y pueda potencialmente recibir una descarga, ¿no? Bien, sobre algunas medidas para prevenir accidentes, existe el uso de guardas de acceso, ¿no? Y él les venía platicando, el típico lugar de la cocina, asumimos que es la estufa, es un lugar donde pues tenemos los elementos, ¿no? Como la licuadora, el hornito microondas, el refrigerador, pero hay que tener en cuenta que también de repente en algunos escenarios podemos tener desde parrillas improvisadas o hasta la típica cocina yucateca donde colocamos sartenes o elementos en piedras y se hace uso de lo que viene siendo la leña, ¿no? En Yucatán, los casos más importantes de quemaduras en menores de edad se han llevado, se han realizado o han ocurrido, lamentablemente, justamente por eso, en el interior del estado es muy común la cocina yucateca, donde se utiliza lo que viene siendo ollas colocadas en piedras, donde los lactantes, donde los niños que ni siquiera caminan, en algún punto puedan llegar a tener acceso a esos sitios donde pueden sufrir graves quemaduras o inclusive la muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Sobre las guardas de acceso, existen elementos comerciales que se venden. Por ejemplo, en la imagen que vemos ahí, tenemos una guarda o elemento que impide que el menor logre alcanzar los quemadores, por ejemplo, o el típico colocar algún tipo de valla o control para que no pueda ingresar inclusive a la cocina, ¿no? Hay que tener en cuenta que de improvisar algún tipo de valla o barrera, habrá que ser consciente que esas mismas barreras pueden llegar a generar lesiones o inclusive atrapamiento en los menores. Por eso hay que tener mucho cuidado de que esas situaciones no se conviertan también en un peligro o amenaza. Algo muy común que hoy día se está manejando es cuando tenemos niños pequeños, colocar protectores de válvula para gas LP. Independientemente que lo ideal sería cerrar el gas LP cuando no esté en uso. Pero como podemos ver en la imagen, el menor ya alcanza las válvulas, pero esas válvulas están bloqueadas. Así como existen bloqueadores para los contactos eléctricos, también se comercializan hoy día los bloqueadores de válvulas de estufa, ¿no? Y también una práctica que no es común es el colocar válvulas de tipo esfera, como la que ven en el lado derecho, para poder cerrar de forma rápida el suministro de gas en caso de una fuga o en caso de un evento adverso. Ahora bien, también el cierre de cajones o compuertas es una práctica también común que podemos observar. Existen algunas comerciales, las cuales se ven en la imagen, por ejemplo, bloquear lo que viene siendo las gavetas, algunas que son muy obvias y esas que son muy obvias en ocasiones pueden llegar a llamar, como decíamos, puede llegar a hacer que el niño trate de desafiar las reglas que se han impuesto en el hogar. Por lo tanto, quizás algunas de las medidas más adecuadas son bloqueadores que están ocultos, los cuales los menores no pueden observar. Por ejemplo, vemos del lado derecho una especie de seguro en el cual al momento de operar o abrir el cajón, el adulto tendría que manipular el seguro para poder abrir completamente el cajón. Algunos existen también con elementos de imán, los cuales acercan un imán y eso impide el desbloqueo del cajón para poder aperturarlo, ¿no? Independientemente que se recomienda que cualquier elemento, sustancia, material, cerillo, encendedor, se encuentre muy fuera del alcance de ellos, ¿no? Y recordar, mencionar que la cocina no es un área de juego, no es un área, tratar de explicar las condiciones, sin embargo, a veces es difícil que ellos puedan llegar a entender la gravedad de las afectaciones que pueden sufrir, ¿no? Otra medida para prevenir accidentes en el hogar y sobre todo en la cocina es evitar el uso de recipientes, lo decíamos, para almacenar sustancias o inclusive tener sustancias cerca de los hogares. Es muy común que debajo del fregadero se almacenan sustancias o materiales o equipo de limpieza. Es una práctica muy común en cualquier cocina yucateca y me atrevería a decir que no solamente en Yucatán, sino en muchas partes del mundo, donde inclusive en la zona del fregadero, pues podemos encontrar elementos de limpieza variados, ¿no? Ya no decir pequeñas cosas, sino hay gente que literal parecería que esa es la bodega
de materiales peligrosos, ¿no? Ahí lo almacena todo, ¿no? Entonces hay que evitar en todo caso el tener ese tipo de mezclas, puesto que también recordemos que en ese sitio pues están los alimentos, entonces pues podría también inclusive ocasionarse o generarse una condición cruzada o contaminación de alimentos, ¿no? Bien, sobre los equipos de emergencia, ¿okay?, que debemos de contemplar en nuestra cocina, pues se encuentran elementos básicos como lo es un botiquín de primeros auxilios y en nuestros hogares un extintor portátil. Con ello quisiera también platicar brevemente que todos los miembros de la familia deberían de entender que el 911 es el teléfono nacional de emergencias y cuál debe estar disponible o de conocimiento general para todos los que se encuentran en el hogar. Es importante recordar que es un teléfono nacional gratuito donde se puede solicitar ayuda de policías, bomberos y paramédicos en caso de que ocurra una emergencia al interior del hogar o en la periferia del mismo, ¿no? Algunos datos que te van a pedir, independientemente del tipo de emergencia que estemos reportando, son la ubicación exacta del accidente, ubicación específica como calle, cruzamientos, delegación o municipio, algunas referencias para que pueda llegar más rápido la ambulancia, descripción de lo ocurrido, número de víctimas, qué es exactamente lo que está sucediendo en caso de que estemos reportando una emergencia médica, notificar el tipo de primer auxilio que se está proporcionando para poder recibir la atención adecuada, ¿no? Es muy importante conservar la calma, tratar de conservar la calma para poder indicar o dar los datos que nos van a pedir a través de la llamada al 911. Otra cosa que hay que considerar, y es muy común, los paramédicos hemos tenido esos problemas cuando llegamos al lugar, es que cuando estamos llegando a la escena o arribando a la casa, de repente estamos pasando por la ubicación mencionada y de repente no abre nadie, no hay nadie ahí que nos esté esperando. Es muy importante permitir y preparar la llegada de los servicios de emergencia, ¿no? Si he pedido una ambulancia, si he pedido paramédicos o bomberos, importante mencionar mover vehículos, motocicletas, amarrar a los perros, cualquier condición que para los servicios de emergencia puedan interferir su acción o una respuesta rápida, lo tenemos que considerar. Entonces es muy importante que si usted ha llamado al 911 o ha solicitado una ambulancia, pues sí, por favor, apoya a los compañeros paramédicos para que puedan llegar más rápido al lugar, ¿no? Un botiquín de primeros auxilios debe tener unas características que debe ser portátil, debe ser pequeño, no tiene que ser una gran maleta que usted tenga en su casa. Existen botiquines comerciales, francamente yo no recomendaría comprar botiquines comerciales, en ocasiones no satisfacen las necesidades que se requieren para una emergencia en un hogar. Es inclusive mejor adquirir nosotros los elementos para el botiquín y mencionar que un botiquín tiene la finalidad de apoyar a la persona en caso de una emergencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, si queremos brindar un primer auxilio, tenemos que considerar el protegernos a nosotros mismos. Por eso pueden observar que el contenido recomendado se basa en guantes de nitrilo o de látex. Hay gente que es alérgica al látex, por eso el nitrilo es un poco más grueso y puede evitar ese tipo de condiciones o situaciones. Cubrebocas tricapa, cubrebocas KN95 son convenientes en este momento de la pandemia. Lentes de protección también. Al momento de brindar primeros auxilios, pues podemos llegar a tener que manipular o estar en contacto con sangre, secreciones, orina. Entonces es muy conveniente tener protección ocular. También una mascarilla de reanimación es opcional, puesto que los miembros que normalmente están en la casa, pues son miembros muy cercanos a nosotros. El torniquete también podría ser un elemento opcional. Un elemento como el torniquete es un equipo muy útil hoy día en caso de hemorragias arteriales, en caso de sangrados agresivos, los cuales pueden llegar a hacer la diferencia entre la vida y la muerte. También tener vendas, también tener gasas, tener elementos que son muy útiles para el control de hemorragias, ¿no? Básicamente, y hay que mencionarlo, la principal causa de muerte después de un evento traumático es una hemorragia, entonces es muy útil que nuestro botiquín tenga la capacidad de controlar sangrados de forma adecuada, ¿no? Entonces, bien, tener soluciones antisépticas también es una buena alternativa. Ya no se recomienda hoy día el tener alcohol, por ejemplo, en los botiquines. Mucha gente piensa y a través de las películas de muchos años considera que lo que viene siendo el alcohol se utiliza para el control de heridas o hemorragias, ¿no? Es algo muy popular que lo vimos en algunas películas en la década de los 90 y los 2000, donde el alcohol se utiliza como elemento para la atención de heridas, cosa que no debería de ser replicada. Hoy día, desde el agua y jabón es algo más adecuado, o soluciones antisépticas, las cuales no generan ningún tipo de irritación o dolor o ardor a la persona, pues son cosas que se deben de contemplar, ¿no? Una tijera de uso rudo es muy útil para cortar ropa, para cortar una venda, podría ser adecuado
para contemplar en los primeros auxilios, ¿no? También tener una cinta, hay cintas de acetato o similares de micropor, las pueden conseguir en las farmacias, pues son muy útiles para poder brindar primeros auxilios. Tener una pluma, una libreta pequeña para anotar datos o información es lo adecuado, y una botella de agua purificada en caso de quemaduras o tener que limpiar una herida, pues también es muy útil, ¿no? Como pueden ver, el contenido de un botiquín básico, pues es lo ideal, ¿no? Les decía que el equipo de protección personal es una medida que vamos a tener para poder protegernos y dar auxilio a otro individuo. En el caso de los familiares muy cercanos, pues probablemente no tengamos ese problema, si es mamá a hijos o hijos a mamá, si no tienen alguna enfermedad infecto-contagiosa, pues probablemente no van a tener inconveniente en manipular sangre, ¿no? No obstante, la recomendación es siempre utilizar equipo de protección personal. Los extintores en las casas, pues es una recomendación tener un extintor de 4.5 kilos. No es una práctica popular ni regular. Sin embargo, es altamente recomendable que todos en nuestros hogares contemos con extintores de 4.5 kilos o inclusive menores, ¿no? Todo va a depender de la persona que habite en la casa, ¿no? No es lo mismo que habiten jóvenes en la vivienda a que ya estén adultos mayores, ¿no? Donde, por ejemplo, manipular un extintor de 4.5 kilos o de 9 kilos puede ser algo complejo, ¿no? Si las personas, por ejemplo, tienen lesión en la cadera, rodillas, pues muy probablemente lo ideal sería que tengan extintores más pequeños que puedan hacer uso de forma rápida y cómoda, ¿no? Que puedan utilizarlo. Brevemente, el tema de los extintores es algo que deben de saber. El mantenimiento es anual. Mucha gente tiene extintores en sus vehículos o en sus casas y nunca les da mantenimiento. El mantenimiento es anual, el mantenimiento es requerido anual para asegurarnos de que el equipo va a funcionar de forma correcta. Los extintores tienen un tiempo de vida de 20 años de manera ideal. En la parte inferior del cilindro, en el caso de los de polvo químico, se puede ver que la fecha de fabricación, y cada 5 años se le hace una prueba hidrostática, es una prueba de presión para verificar que el equipo no va a liberar su presión de forma inadecuada o que pueda llegar a explotar, porque son recipientes sujetos a presión, son recipientes que si uno lo compara con las llantas de un vehículo o una moto, son recipientes que tienen 246 libras de presión, tienen entre 7 y 8 veces la presión que tienen las llantas de un vehículo o una ambulancia, por ejemplo. Una ambulancia maneja entre 60 y 80 libras de presión y un camión de pasaje mantiene entre 80 y hasta 120, depende si es de carga, ¿no? Entonces, pues son recipientes sujetos a presión, los cuales no debemos dejar caer, golpear y permitir que se estén mojando u oxidando, porque también pueden llegar a poner en peligro a nuestros familiares o a las personas que están ahí, ¿no? Si bien la mayoría de los incendios en cocina ocurren con aceite, y eso es lo que hay que recordar, el extintor puede llegar a ser peligroso en esos escenarios, puesto que el tipo de fuego es un fuego líquido. Al ser un recipiente sujeto a presión y al momento de liberar su contenido, pues puede hacer que se proyecte o salga volando el aceite que está ahí. Vamos a ver una serie de videos donde se cometen algunos errores sobre los conatos de incendio en cocina y por lo tanto recuerde que un conato de incendio ocurrido en aceite nunca debe de tratar de combatirse con agua, ¿no? Es una práctica muy peligrosa que nunca se debe replicar. Les tengo unos videos para que puedan ver. Aquí son unos jóvenes que estaban jugando y de repente, pues seguramente dejaron encendido el quemador, el aceite pues ya se ha empezado a quemar y vean cómo ellos quizás ante su desconocimiento se les hizo muy fácil colocar la olla con aceite y lo que hicieron pues básicamente es tirarle agua, ¿no? Entonces, cuando el agua cae en el aceite, que el aceite va a estar a más de 280 grados centígrados, pues lo que pasa inmediatamente que el agua se convierte en vapor inmediatamente y eso desplaza todo el aceite que ya se estaba quemando. Vamos a repetir el video para que puedan observar. Son una serie de jóvenes que de repente, quizás con desconocimiento total, colocan la sartén con el aceite quemándose, lo ponen ahí y al momento de abrir la llave del grifo, entonces de repente, ¿qué sucede? Pues obviamente se convierte en una nube de aceite y desplaza se hace una bola de fuego, ¿no? Entonces es muy peligroso con ello, ¿no? En caso de que ocurran fugas de gas en la cocina, por favor mantenga la calma, no opere apagadores o encendedores o enchufes, no desconecte nada, trate de ventilar su casa, trate de cerrar en la medida de lo posible las válvulas y abandone su hogar con sus familiares. También advierta a los vecinos o avisa a los vecinos sobre lo que está sucediendo para que ellos también puedan hacer la evacuación de forma correspondiente. Notifica al 911 y espera la llegada de los bomberos para poder estar seguro. Pero bueno, y quizás la pregunta que tienen muchos de ustedes es, bueno, ¿cómo puedo combatir un conato de incendio
lo que muchos de los profesionales le llaman fuegos incipientes en la cocina, ¿no? Un conato es el momento en el que se inicia un incendio, pero no se ha salido de control completamente. Y el peligro es de que de no tratarse de forma adecuada, eso se puede convertir en un incendio, una condición peligrosa en la cual pues tengan que llegar bomberos o profesionales a la atención de la emergencia, ¿no? Aquí el bombero nos va a demostrar cómo sería la manera correcta. Los conatos de incendio que ocurren en las cocinas se apagan mediante lo que es sofocación. Entonces pueden observar cómo él nada más coloca la tapa en la sartén con el aceite y eso lo que hace es evitar y corta lo que viene siendo el oxígeno. En el momento de cortar el oxígeno, pues él logra que se apague. Pero si él quita, en este caso, él quita la tapa, inmediatamente los vapores que estaban allí y el aceite mantiene la temperatura de autoignición, pues al momento de entrar el oxígeno, de nueva cuenta, se empieza a quemar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esa quizás es la mejor manera y la manera más segura de combatir un conato de incendio en cocina, ¿no? Otra alternativa muy popular que se menciona es el uso de toallas húmedas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo el bombero está humedeciendo una especie de toalla o tela, ¿ok? Tener mucho cuidado que no tenga una gran cantidad de agua, porque recuerden lo que le va a pasar al agua. El agua se va a convertir en vapor, lo cual puede ser muy peligroso, puede desplazar gotas de aceite a todos lados, ¿ok? Y vean ahí cómo él va a agarrar y con mucho cuidado va a cubrir lo que es la sartén. A mí en lo personal lo que me preocupa de esto es que la persona en su desesperación lance la toalla o el trapo, y eso qué puede ocurrir, que si la sartén con aceite se llegara a caer, eso lo único que va a generar es que el material, el combustible, ¿no? El aceite en cuestión se va a esparcir y el peligro de los líquidos es que se esparcen muy fácilmente y puede propagarse el incendio, ¿no? Entonces es muy importante conservar la calma y nunca agarrar un vaso con agua, intentar combatir o utilizar, por ejemplo, hay gente que piensa y dice, bueno, es que la arena podría ser útil, ¿no? Y quizás en la cocina, lo más cercano a la arena podría ser inclusive lo que viene siendo la harina, ¿no? Pero la harina es muy peligrosa porque la harina es un carbohidrato que igual se inflama cuando es expuesto a altas temperaturas. Entonces, nunca vayan a utilizar harina, por ejemplo, o espolvorear ese tipo de elementos en veladoras o en la flama directa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Quizás la mejor manera sería conservar la calma, cortar el suministro de gas que está calentando la sartén y con la tapa o una bandeja metálica, poder cubrir y tapar. Eso se llama sofocación. De esa manera estaríamos sofocando el fuego, ¿no? ¿Ok? Bien, si tienen alguna duda, recuerden, la pueden estar colocando y al final vamos a estar mencionando las preguntas pues, más populares que alcancemos a ver en el chat. Platiquemos brevemente sobre los primeros auxilios que se pueden llegar a dar en nuestros hogares, ¿no? Bien, los primeros auxilios pues, son la ayuda básica y necesaria que se va a proporcionar a una persona. El fin es tratar de salvaguardar y preservar la vida de las personas, ¿no? La ayuda debe ser rápida y oportuna, entendiendo que las lesiones más comunes en la cocina, ¿ok? Son quemaduras, hemorragia, asfixia, atrapamiento y electrocución. Ven ahí al niño, lo que decíamos, un niño explorador, de repente ha colocado una silla inclusive para lograr llegar hacia la zona de quemadores, ¿no? Entonces, el principal tipo de lesión que ocurre en los menores de 10 años en la cocina es la quemadura, ¿no? Es la lesión más común observada, ¿no? Sobre las quemaduras, pues son lesiones que ocurren en la piel, puede ocurrir destrucción masiva o total de la misma y pueden ocurrir por diferentes agentes externos, ya sean físicos, químicos o eléctricos, y o en cualquiera de sus combinaciones, ¿no? Podrían inclusive combinarse. El peligro de los eléctricos es que las descargas eléctricas adicionales a las quemaduras que pueden generar podrían inclusive llevar a una parada cardíaca, ¿no? Las quemaduras se clasifican de forma común o popular en 3 tipos de quemadura. Es la manera más fácil de explicar el tipo de lesión que puede tener, siendo la quemadura de primer grado la más común, la más observada en estas vacaciones. La gente se expone mucho al sol y de repente la piel queda roja, ¿no? Y arde. Es una lesión que con frecuencia no requiere buscar atención médica, por lo tanto, quizás con el simple hecho de estar bien hidratado, pues usted va a dejar de sentir los síntomas en unos cuantos días, ¿no? Las quemaduras de segundo grado ya afectan diferentes tipos de capas de la piel y ya generan ampollas. La formación de ampollas es un reflejo natural de la piel para evitar que la lesión siga avanzando, ¿no? Evitar romper las ampollas, pues obviamente es una práctica
adecuada, ¿no? Si ya ocurrieron ampollas, pues lo ideal sería buscar atención médica o asesoría médica con un profesional de la salud para poder evaluar el tipo de lesión, ¿no? Independientemente del sitio donde sea, y más cuando son sitios donde ocurren en la cara, en el cuello, en la zona del pecho, en la zona genital, pues obviamente cualquier tipo de quemadura debe ser considerada como importante, ¿no? Inclusive si la quemadura ocurrió por inhalación de vapores o gases o la ingestión de algún material peligroso, pues obviamente también se considera una condición que debe tratarse con un profesional de la salud. Las quemaduras de tercer grado afectan una gran parte o porción de la piel y ya pueden inclusive lesionar órganos internos, ¿no? Hay la característica de que queda negro, inclusive podría ocurrir el olor a carne quemada, ¿no? Y el dolor inclusive podría no ser tan fuerte en la zona donde ocurrió la de tercer grado, pero alrededor pues obviamente van a ocurrir quemaduras de tercer grado y va a haber limitación física del individuo. No es como que la persona tenga una quemadura de tercer grado y no tenga ningún tipo de lesión, ¿no? Sino que obviamente son lesiones muy graves las cuales tienen que ser atendidos en un hospital. Prohibiciones en las quemaduras, no retirar nada que haya quedado pegado a una quemadura, no aplicar lociones, ungüentos ni grasas. Es muy popular escuchar que se le ponga pasta de dientes, romanita, lechuga, aguacate, tomate. Bueno, se hace casi una ensalada en la zona de la quemadura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no estar aplicando ese tipo de remedios caseros. Existen ciertamente algunos elementos los cuales se utilizan en quemaduras leves, como el óxido de zinc o pasta de lazar, que se utiliza cuando hay rosaduras o quemaduras leves que pueden aliviar el dolor, pero ante la duda y ante una quemadura de segundo grado, absolutamente, y sobre todo si es un menor, se deberá buscar atención médica profesional. No retiren piel que haya quedado desprendida, no tocar el área afectada, y no permitir que se pegue piel con piel, ¿no? Son situaciones muy comunes que hay que contemplar, ¿no? Son situaciones que debemos de saber de las quemaduras. El tratamiento básico para una quemadura, pues dependiendo de su gravedad, sería activar el servicio de emergencia si es que el menor tiene una quemadura en una porción importante del cuerpo, retirar a la víctima de la fuente de calor y utilizar agua, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis, si la persona o el menor, por ejemplo, tuvo quemadura en una gran parte del cuerpo, puede llegar a ser contraproducente el utilizar agua, por lo tanto hay que seguir las indicaciones que nos den a través del 911. Si un menor, por ejemplo, sufría quemaduras en el 50% de su cuerpo, y nosotros utilizamos agua, lo estamos mojando, uno pensaría que va a ayudar y aliviar el dolor, pero también lo que puede llegar a suceder es que la temperatura corporal puede descender rápidamente porque pues la piel nos sirve como medio de ¿qué? De control, ¿no? Entonces, control de la temperatura. Entonces, sería muy peligroso el que una persona con una gran quemadura la estemos mojando así nada más, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y seguir las indicaciones que nos dan en el 911. Como les mencioné, si la quemadura es en cara, cuello, zona genital o involucra las vías respiratorias, pues obviamente hay que buscar atención médica, ¿no? Sobre el manejo del atragantamiento, que es una condición también observada en las zonas de cocina, porque obviamente pues ahí se encuentran elementos para preparar los alimentos o inclusive los alimentos mismos pueden ocasionar condiciones de asfixia, pues vamos a ver cómo se trata, ¿no? En el caso de los adultos y niños, cuando tenemos una obstrucción parcial, pues el menor o el adulto emite sonidos, tose, y eso es eso es un buen indicio, ¿no? El hecho de que tenga tos la persona indica que está tratando de, ¿qué? De limpiar sus vías respiratorias, ¿no? Es preocupante cuando el menor o el adulto no emite ningún sonido y en el caso de los adultos observa con mayor frecuencia que se lleve las manos al cuello o a la garganta. Es un signo instintivo de que alguien se está asfixiando. Entonces, inmediatamente tendríamos que actuar. Si observamos que un adulto o un niño está sufriendo asfixia, sería lógico preguntarle si le pasa algo, ¿no? Parecería un poco tonto preguntar, pero lo que queremos identificar es si tiene una obstrucción total o parcial. Si la persona le preguntamos si le pasa algo, pero nos contesta, está hablando, pues a lo mejor tiene una obstrucción parcial, ¿no? Pero si la persona tiene una obstrucción total, tendríamos que actuar. Si la obstrucción parcial no se resuelve o nos preocupa, inmediatamente hay que llamar al 911 o buscar ayuda. En el caso de que la obstrucción sea total, hay que actuar de manera inmediata. De lo contrario, la persona puede llegar a sufrir un paro cardíaco. ¿Ok? Entonces, de repente vamos a ver, nos colocamos detrás de la persona, cerramos el puño, evitar que el pulgar sobresalga para que no sea doloroso. Nos colocamos detrás de la víctima y en forma de J hacia adentro y hacia arriba, arriba del ombligo, muy por debajo del esternón, vamos a hacer un movimiento ascendente para tratar de generar presión en los pulmones y que esa presión logre liberar o limpiar las vías respiratorias. Esta técnica se aplica igual en los niños. Solamente nos vamos a colocar
En el caso de los, en el caso de los, de las personas corpulentas o si tengo brazos cortos, pues podemos hacer eso, ¿no? Si la persona de repente es extremadamente grande o extremadamente alta, sería razonable colocar a la persona pegado hacia lo que viene siendo la pared y hacer compresiones directamente en el pecho, ¿no? Estar de frente uno a otro y hacer ese tipo de movimientos, ¿no? En el caso de los lactantes, en caso de ocurrir una condición de asfixia, lo que podemos considerar que es primero identificar qué tipo de situación tiene el infante, si es una obstrucción parcial o si es una obstrucción total. En el caso de que sea una obstrucción parcial, lo que podemos observar que es, si el niño empieza a toser o emite sonidos, lo podemos asistir colocándolo en cierta posición, ¿ok? Lo colocamos en cierta posición que le permita a él respirar de manera adecuada, ¿no? Lo posicionamos, permitimos para ver si puede sacar el objeto. Entonces, en caso de sacar el objeto y ver que el niño no tiene mayor problema, pues el evento habrá sucedido y habrá pasado, ¿no? El siguiente escenario podría ocurrir un niño o un lactante, un menor de 1 año, que el cual no puede emitir sonidos. Entonces, si no puede emitir sonidos, pero está consciente todavía, pues lo vamos a colocar con mucho cuidado boca abajo, protegiendo la mandíbula, para sujetar su cabeza, y vamos a dar 5 golpes en la espalda, 5 palmadas en la espalda. Lo vamos a posicionar otra vez boca arriba y vamos a dar 5 compresiones en el pecho, ¿no? En la zona del centro del pecho, y vamos a dar 5 compresiones. Esta técnica la vamos a estar alternando. Si se dan cuenta, lo tiene colocado en su brazo derecho y en su pierna derecha, y luego lo pasa a su brazo izquierdo o pierna izquierda, y así lo va a estar rotando, ¿no? De forma alternada, hasta que el menor arroje el objeto y empieza a llorar, o en caso de que el menor pierde el conocimiento. Si el menor pierde el conocimiento, ya la siguiente situación, en la que vamos a ver ahora, al momento de perder el conocimiento, lo llevamos a una superficie plana y firme, llamamos al servicio de emergencias, pedimos a otra persona que esté cerca que haga la llamada si es posible, e iniciaremos las compresiones torácicas, ¿no? En el caso de familiares o amigos, podemos considerar el uso de compresión con ventilación, y en el caso de los que son personas desconocidas, podemos considerar únicamente comprimir. Para el caso específico de atragantamiento, antes de dar ventilaciones de boca a boca, sería conveniente observar la boca para ver si se ve el objeto. En caso de que se ve el objeto, podemos intentar retirarlo en forma de pinza o de gancho para tratar de limpiar o despejar las vías respiratorias, ¿no? En el caso de que no observemos el objeto, pues podemos intentar la ventilación, pero en caso de que no pase el aire, inmediatamente la recomendación es regresar a las compresiones en el pecho, ¿no? Las compresiones deben ser fuertes y deben ser rápidas. A menudo la gente tiene miedo a causar más daño o lesiones. En los niños es rara vez que ocurre ese tipo de lesión. En las personas adultos mayores es muy popular o muy común que ocurra una lesión en el esternón, pero finalmente una persona que se encuentre en paro cardíaco o se encuentre en una asfixia y esté inconsciente, de no aplicarse esas técnicas, la persona pues no va a sobrevivir. ¿Ok? Si tienen alguna duda sobre estos escenarios, ahorita con mucho gusto vamos a revisar los comentarios, ¿no? En el caso del paro cardíaco, pues ocurre cuando el corazón deja de latir, y obviamente es una emergencia médica por excelencia, ¿no? De no tratarse, estamos hablando de que la persona puede llegar a morir en cuestión de minutos, inclusive ni siquiera va a llegar el servicio de emergencias, ni siquiera va a llegar la ambulancia, y la persona, por desgracia, ya va a tener una lesión en el cerebro totalmente irreversible, ¿no? Entonces es muy conveniente que todos los que están viendo esta ponencia, en la medida de lo posible, acudan a un curso de reanimación cardiopulmonar para poder conocer las técnicas básicas para poder salvar a un familiar, un amigo, un ser querido. ¿Qué condiciones pueden generar un paro cardíaco? Pues el ataque cardíaco, que comúnmente y popularmente llamamos el infarto, es una obstrucción de arteria coronaria que puede llevar a una condición grave como un paro cardíaco. Descargas eléctricas o electrocución, sobredosis de drogas o medicamentos, hemorragia masiva, traumatismo y ahogamiento o asfixia son condiciones que pueden llevar fácilmente a esos escenarios, ¿no? ¿Qué acciones tenemos que implementar cuando una persona ya ha sufrido un paro cardíaco y se encuentra en una condición grave, ¿no? Lo primero es reconocer lo que está sucediendo, identificar si existen peligros o amenazas para mí y para la gente que está cerca de él, y llamar inmediatamente al servicio de emergencias, llamar al 911 para buscar ayuda, ¿no? Si hay más personas, pues otra persona puede hacer la llamada, y si estoy solo, puedo poner el teléfono en altavoz y hacer la llamada al 911. Iniciar con la reanimación cardiopulmonar por el testigo presencial, eso va a ser crucial y va a poder marcar la diferencia. Muchas personas tienen miedo a aplicar las compresiones en el pecho por el miedo a un problema legal, a lastimar a la persona. En realidad existe el fundamento legal para hacerlo, desde el Código Penal Federal, desde el Código Penal del Estado. En fin, existen diversos escenarios legales los cuales
fomentan la cultura de aplicar los primeros auxilios y notificación temprana de los servicios de emergencias que están ocurriendo en vía pública. La desfibrilación temprana por testigos presenciales, pues obviamente es algo crucial, es algo que debe de llevarse a cabo. En otra sesión seguramente estaremos platicando de reanimación cardiopulmonar, como ya lo hicimos hace unos meses, y también el soporte vital avanzado, ¿no? Ya cuando llega la ambulancia, pues se hará soporte vital básico o avanzado según el servicio de emergencias que llega al lugar, y los paramédicos lo enviarán a un hospital donde profesionales hospitalarios estarán proporcionando otro tipo de atención médica un poco más avanzada, ¿no? Y finalmente se da la terapia de recuperación para evitar que vuelva a ocurrir el evento. ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar? Pues es algo muy básico que todo el mundo debería saber. ¿Qué es lo que todo el mundo debería conocer? Bueno, el algoritmo universal simplificado es no respira, no responde la persona, no se mueve, o jadea o boquea, no respira con normalidad. Hay que llamar inmediatamente al sistema de respuesta a emergencias y obtener un desfibrilador, ¿no? Y una vez que nos aseguramos que no responde y que no respira, iniciamos con compresiones en el pecho de forma continua y rápida, ¿no? Aquí les tengo un video. Básicamente, cuando usted comprime el centro del pecho, lo que hace es generar flujo a nivel del corazón y el cerebro, para llevar sangre rica en oxígeno a todos los órganos, principalmente esos dos mencionados, puesto que el corazón mismo ya no está funcionando, ¿no? Entonces, esta técnica es la única técnica que ha demostrado al día de hoy que puede llegar a salvar la vida del individuo. La RCP se enseña de dos formas: compresión continua y compresión con ventilación. La compresión con ventilación a menudo se realiza en familiares o en personas muy cercanas a nosotros. En el caso de la compresión continua, es una técnica que es similar, únicamente es comprimir. Se practica para personas que no conocemos o que son compañeros de trabajo, ¿no? Para dar RCP es muy sencillo, tanto en adultos y niños. Es colocarse a un lado de la víctima, las rodillas lo más cerca que se pueda, entrelazar las manos y que la palma o el talón de la palma más bien esté en el centro del pecho. Ahorita vamos a ver una imagen donde debe estar colocado el talón de la palma de la mano y los hombros estén completamente alineados. Como pudieron ver en el video, la persona al momento de estar completamente alineado permite que el peso de su cuerpo sea el que cae y no flexionar los codos. Es muy importante no flexionar los codos para que la compresión sea de calidad, ¿no? Lo ideal es comprimir fuerte hacia abajo y permitir que el pecho se relaje después de cada compresión, permitiendo que regrese a su posición original, ¿no? Es muy importante, es como si fuera una esponja, ¿no? En el caso de no conocer a la persona, podemos únicamente dar compresión continua en tanto llega la ayuda o personal más capacitado. Y en el caso de familiares muy cercanos o amigos, se puede considerar el tema de la ventilación boca-mascarilla o boca a boca directamente. En el caso de los que en esta ponencia practiquen reanimación cardiopulmonar o tengan ya un curso como tal, pues es razonable para familiares y amigos 30 compresiones alternado de 2 ventilaciones y estarse turnando cada 2 minutos o antes si es que ya se siente fatigado el compresor. Para los que es la primera vez que escuchan este tipo de técnica que puede llegar a salvar una vida, pues es identificar que la persona no responde, le estamos tocando en los hombros, vemos que no hay respuesta, solicitar que alguien llame al 911 o nosotros mismos hacer la llamada, e identificar si respira, ¿no? Observar de la cabeza a la barriga, siendo la barriga o el estómago donde se observa si la persona respira con normalidad o no, y en caso de que no esté respirando, inmediatamente colocar a la persona en una superficie plana y firme, arrodillarnos lo más cerca que podamos y empezar con compresiones en el pecho, ¿no? El punto exacto de la compresión en el pecho, bueno, aquí se muestra en un adulto masculino, es en el centro del pecho, ¿no? Tenemos el hueso del esternón que está hacia el centro, colocamos el talón de la palma de la mano, los alcanzan a ver la cámara, justamente el talón de la palma de la mano va al centro del pecho, puede ser la mano derecha o la mano izquierda la que se coloque y la otra mano iría encima de la primera para ejercer presión en el centro del pecho, una presión fuerte y rápida, observando que los hombros están colocados justo encima de las palmas de las manos, ¿no? Esta es una imagen que vemos donde se está aplicando reanimación cardiopulmonar a un adulto en una cama. Y esto es porque también me gusta explicar y mucha gente dice, oye Juan, pero si nos dices que la RCP se lleva a cabo en el suelo, en los hospitales entonces nos bajan al suelo, ¿cómo nos hacen? ¿No? Bueno, en los hospitales se maneja lo que son bancos de altura, los paramédicos, enfermeros y médicos que participan en un intento de reanimación, tienen que colocar bancos de altura a un lado de la cama y también se coloca una tabla de paro en la parte posterior, una tabla rígida o una tabla, media tabla en la parte de la espalda, para limitar que el movimiento de la compresión se vea afectada por el tema del colchón de la cama, ¿no? La camilla. Entonces, pues no, en los hospitales no nos llevan al suelo o nos ponen en el piso para dar compresiones, simplemente ahí en la misma camilla se practica la reanimación cardiopulmonar. En el caso de los adultos y niños, ¿no? Retomando el tema de los niños, si yo tengo un niño de 1 año de edad a la etapa de la juventud o pubertad, la compresión la voy a hacer con una sola mano.
Si un niño, por ejemplo, estuviera en la cocina, sufre asfixia con un cacahuate o un dulce, pues lo que hacemos que es inmediatamente trataríamos de responder con la compresión abdominal. Si el niño pierde el conocimiento, inmediatamente activamos el sistema de respuesta de emergencia, llamamos al 911 y lo llevamos al suelo, ¿no? Y una vez que esté en el suelo, en lugar de hacer la técnica de la reanimación con 2 manos, la vamos a aplicar con una sola mano, en el mismo sitio donde daríamos en los adultos, solamente considerando el torso del menor, y la compresión va a ser con una sola mano, ¿no? Al término de las 30 compresiones, si el menor o el niño es familiar cercano, lo que podemos hacer es abrir la boca para intentar observar si se ve el objeto. Si se ve el objeto, lo intentamos retirar, y de lo contrario, podemos intentar ventilar o bien seguir con las compresiones, ¿no? Las guías recomiendan eso. Si no se ve el objeto, puede intentar la ventilación. El objeto puede ser que ya se encuentre en otra zona, pero en caso de intentar la ventilación y que no pase el aire, inmediatamente regresar a la compresión torácica, ¿no? De lo contrario, entre la duda, lo que pueden estar haciendo que es únicamente comprimir mientras llega personal más capacitado, pero recuerden nunca dejar de comprimir toda vez que la persona no responda y no esté respirando. Eso es muy importante, no dejar de comprimir a una persona que no responda y no respira, eso sea un adulto, un niño o un bebé. En el caso de los lactantes, en el caso de los menores de 1 año, la reanimación cardiopulmonar se lleva a cabo de forma similar, nada más que se utilizan 2 técnicas, puede ser con la técnica de los dedos, puede ser índice y medio o medio y anular, ligeramente debajo de la línea intermamilar o entre tetilla y tetilla, ligeramente debajo, o la técnica pues más recomendada y más cómoda es la técnica de los pulgares. Con los pulgares podemos aplicar compresiones en el pecho, y lo mismo, al igual que en los adultos y niños, si son familiares de nosotros, podemos aplicar compresiones con ventilaciones. En esta imagen pueden observar que hay una ventilación que se ve de forma muy común en las películas. Esta ventilación la realizamos los profesionales de la salud. Quisiera mencionar que esos dispositivos no están disponibles en los botiquines y no deberían de estarlo, puesto que esos dispositivos de ventilación pueden llegar a introducir más aire del que en realidad necesita un adulto, un niño, un bebé. Esta imagen nos sirve para ver principalmente la técnica de compresión con los pulgares, ¿no? Estos dispositivos, repito, los que están viendo en la pantalla o los que están viendo el dispositivo azul, ese dispositivo debe ser utilizado por un profesional de la salud con formación específica en la ventilación. Algo muy importante, toda persona que haya recibido o le hayan practicado técnicas de alivio de obstrucción de la vía aérea debe ser valorado por un profesional de la salud. En ocasiones, parte del alimento o saliva puede ingresar a los pulmones y en este momento a lo mejor ya le hicimos 2 o 3 veces la compresión, ya liberó, pero con el pasar de los minutos o las horas puede agravar su condición respiratoria. Esto se debe a que en ocasiones parte del contenido ha ingresado y eso también puede ocurrir ahora en vacaciones, cuando de repente un niño estuvo en el mar, de repente vemos que observamos que tragó un poco de agua o estuvo sumergido un par de minutos, lo sacamos y parece que está bien, está respirando con normalidad y de repente a cuestión de minutos o de horas su situación respiratoria cambia, ¿no? Eso puede ser porque parte del contenido ha ingresado hacia los pulmones y obviamente no de forma inmediata, pero sí de forma tardía lo está demostrando, ¿no? Y en el caso de que quede inconsciente, como mencioné, inmediatamente llamar al 911 y aplicar técnicas de reanimación cardiopulmonar. Bien, ya casi terminamos porque les mencionaba los escenarios más catastróficos, pues son el atragantamiento, la quemadura, el paro cardíaco y pues obviamente una hemorragia, ¿no? Una hemorragia pues es la salida de sangre por los conductos. En la cocina pues es algo muy común que pueda suceder. De hecho, pues aparte de las quemaduras, las hemorragias, tanto en los niños como en los adultos es algo muy común al momento de estar utilizando los cuchillos. Y pues obviamente es bueno reconocer los tipos de hemorragias y el tipo de control adecuado, ¿no? En este sentido, tenemos 3 tipos de hemorragia. La más peligrosa es la sangrado arterial, que afortunadamente ocurre con menor frecuencia porque las arterias se encuentran debidamente protegidas por músculos y por bastante tejido. Pero en caso de que la herida sea profunda, pues puede ocurrir un sangrado arterial. El sangrado arterial se caracteriza por ser bombeante y pulsante y rojo brillante. Es un sangrado que en ocasiones da mucho trabajo controlar, donde en el caso de los toreros o personas que utilizan herramientas mecánicas en la industria, se tienen que colocar torniquetes de forma oportuna, puesto que pueden perder una gran cantidad de sangre que los lleva a la muerte en cuestión de minutos, ni siquiera en cuestión de horas. Si de no tratarse un sangrado arterial, la persona en cuestión de 3 minutos puede perder una gran cantidad de sangre que lo lleve a lamentablemente perder la vida, ¿no? En el caso de los sangrados venosos son los más comunes, son los más, los que se observan con mayor frecuencia, porque ocurren cuando nos cortamos la piel o en algún sitio y de repente el color es oscuro, la salida es continua, se controlan mayormente y fácilmente con presión directa. Ahorita vamos para allá.
Los sangrados capilares rara vez ponen en peligro la vida de las personas. Los sangrados capilares son raspones, puntilleo. El sangrado capilar más aparatoso, quizás, sin lugar a dudas, es en la nariz. En la nariz debemos de conservar la calma. El sangrado en la nariz en los menores ocurre por traumatismo digital. El niño de repente tiene su uña larga y está jugando su moquito y con su uña se lastima parte de la piel que es muy vascularizada en esa zona y de repente empieza a sangrar. Es algo muy común que vemos en los niños en la nariz. Conservar la calma y colocar al niño hacia adelante, nunca hacia atrás. Mucha gente piensa que hay que colocar al niño hacia adelante o le pone una moneda en la cabeza o en la frente. No, es conservar la calma, hacer una especie de pinza para impedir que el sangrado continúe. La mayoría de los sangrados en la nariz se controlan eficazmente mediante la forma de pinza. En algunos casos podría ser que el sangrado sea más posterior, más hacia adentro. Y en algunos escenarios sí se tiene que llegar a un hospital para que un médico pueda llegar a qué, a cauterizar el punto donde está la hemorragia. Son cosas muy raras, no son tan frecuentes afortunadamente. Versus en el caso de los adultos. En los adultos el sangrar la nariz podría ocurrir por un golpe muy fuerte en esa zona, una fractura inclusive, o también podría ocurrir, ¿por qué? Por estar expuesto al sol. Al momento de estar expuesto al sol, pues quedamos rojos como tomatitos, entonces obviamente pues el sangrado en la nariz puede ser más frecuente, ¿no? En algunos casos, sí, lo ideal o lo conveniente sería hacer una especie de tapón si el sangrado en la nariz es producto de un traumatismo, ¿no? Si alguien, por ejemplo, se cae y se golpea directamente la nariz y tiene sangrado, difícilmente va a permitir que le manipules la zona de la nariz. La mayoría de los sangrados, es importante mencionarlo, se controlan con presión directa. En algunos casos muy particulares, pacientes con hemofilia, que es un trastorno en la coagulación, o con dengue hemorrágico, cuando las plaquetas son bajas, pues obviamente ahí sí, aún sea un sangrado capilar, sí puede llegar a poner en peligro la vida. Sin embargo, afortunadamente, en la mayoría de las ocasiones los sangrados se controlan mediante presión directa, ¿no? Y tenemos la presión directa, es utilizar una gasa, una tela, una playera, lo que usted tenga disponible para ejercer presión en el sitio, ¿no? Aquí quisiera hacer un paréntesis. Muchas veces cuando hablan de primeros auxilios, algunas personas recomiendan en los botiquines tener toallas sanitarias. Las toallas sanitarias no deberían de estar en los botiquines. Y voy a explicar el motivo por el que no deberían de estar en los botiquines, ¿no? Es una práctica muy popular en las personas que hacen camping o que de repente les gustan los primeros auxilios agrestes, ¿no? Una toalla sanitaria o un pañal tiene la función de absorber una gran cantidad de líquido, de volumen, específicamente la sangre. Y lo que nosotros queremos cuando hablamos de control de hemorragias no es absorber una gran cantidad de sangre. Lo que nosotros principalmente que buscamos es controlar la salida, o sea, detener ese sangrado. Entonces, si usted coloca una toalla sanitaria, un pañal en una hemorragia, lo único que está generando es pues una absorción mayor del líquido que se está perdiendo. Entonces, eso no es útil, no es objetivo. El objetivo es detener, o sea, evitar que la sangre siga saliendo. Entonces, si usted coloca una serie de toallas, playeras o telas y ejerciendo presión directa, observa que se sigue mojando eso, muy probablemente tenga que usted que cambiar de control, tipo de control de hemorragia, ¿ok? En algunos casos, pues el vendaje compresivo va a ser útil y en el caso necesario se colocará un torniquete. El colocar un torniquete, básicamente usted va a ocluir el flujo arterial, o sea, la sangre que va hacia el sitio que está sangrando o está sangrante, se va a detener. La sangre que va del corazón a la herida se va a detener. Por lo tanto, el torniquete se va a colocar entre el corazón y la herida. El torniquete nada más no se debe de colocar en la zona del cuello, por razones obvias, en la zona del codo y en la rodilla, porque ahí se encuentran las articulaciones y la arteria se encuentra protegida por huesos, entonces no sería útil. La mayoría de los torniquetes, la recomendación es colocarlos lo más cercano al torso del cuerpo para asegurarnos que la persona no va a perder más sangre, ¿no? Mucha gente tiene dudas sobre el tema del torniquete. El torniquete ha sido tema de debate durante algunos años. Sin embargo, la evidencia ha demostrado que los torniquetes salvan vidas, ¿no? O sea, los torniquetes se empezaron a utilizar en conflictos bélicos. Es el mejor sitio donde se prueban los métodos de control de hemorragias. Lamentablemente es el mejor lugar, es el laboratorio del traumatismo. Y pues los torniquetes han demostrado que salvan la vida de cientos de militares que han pisado una mina, que han sido lesionados por armas de fuego de alto calibre, y obviamente pues el torniquete poco a poco se empezó a meter al ambiente civil, ¿no? El torniquete es ampliamente difundido en países de primer mundo, lugares donde existen eventos de terrorismo o tiroteos, pues obviamente, si bien en nuestras casas es poco probable que se llegue a requerir, pues hay adultos que de repente en sus hogares tienen pequeños talleres o les gusta hacer algún tipo de actividad, corte, manejan madera, o sea, les gusta, tienen taladros,
en fin, en algún punto puede llegar a ser útil esta información, ¿no? Muchos me preguntan, bueno, el torniquete, Juan, ¿qué tanto tiempo lo puedo tener colocado hasta que me pueda llegar a generar una lesión? Los torniquetes se colocan entre 120 y 150 minutos en quirófanos, en cirugías programadas. Una persona típicamente podrá tener el torniquete de 2 horas o 2 horas y media, por lo tanto, pues ese tiempo nos hace pensar que en caso de una lesión grave, la persona podría llegar rápidamente a un hospital en entornos urbanos y en entornos del interior del estado. También sería razonable pensar que una persona puede llegar a un primer o segundo nivel de atención, ¿no? Un torniquete que se coloca en el ambiente prehospitalario no se debe retirar hasta que no tenga atención médica definitiva, ¿no? Muchas veces se recomendaba que aflojarlo y todo. Esas son recomendaciones de hace 15, 20 años, donde todavía no se identificaba bien su utilidad o no existía suficiente medicina basada en evidencia, y pues habían recomendaciones como aflojarlo. Hoy día no se recomienda aflojar un torniquete. Si el sangrado es profuso, mejor se coloca el torniquete y se cierra el sangrado hasta que llegue la atención definitiva, ¿no? Básicamente es hasta el quirófano. Algunas heridas pueden ocurrir en la zona de la cocina. Las heridas, pues hay que tratarlas de manera adecuada. Principal prioridad es controlar el sangrado. Es la principal prioridad, detener el sangrado. Y en el caso de que, pues obviamente exista algún líquido o alguna sustancia involucrada, tratar de retirarlo. Les decía, el mejor tratamiento podría ser agua con jabón, para poder limpiar una herida y evitar estar manipulando. Y en caso necesario, sí buscar atención médica definitivamente, ¿no? Y aquí, pues básicamente, ¿qué pasaría si la próxima emergencia ocurriera en la casa, el vecindario o en la escuela? Obviamente, cuando estamos hablando de prevención, recuerden, es evitar que eso suceda, ¿no? Yo siempre les digo a las personas que usted puede tener un extintor en su casa, usted puede tener un botiquín en su casa, pero usted puede estar realizando actos inseguros, puede tener condiciones inseguras, puede estar dejando pasar por alto esos escenarios. Y obviamente podrá ser muy bueno aplicando primeros auxilios, podrá ser muy bueno con un extintor, pero la emergencia o la situación va a suceder. Entonces, cuando hablamos de seguridad, hablamos de prevenir, de identificar las amenazas, de identificar los peligros, ¿ok? Para poder gestionarlos de manera adecuada, ¿no? Es lo que estamos platicando. ¿Estamos platicando de qué? De evitar que las cosas sucedan, ¿no? Un botiquín o un extintor por sí solos no previenen ningún tipo de accidente o lesión. Entonces, la prevención de accidentes implica desde la identificación de las amenazas y el establecer medidas de control. Les dejo mi contacto ahí y ahorita pues vamos a revisar algunas preguntas que tengan ustedes en el chat de la página de la Secretaría de Salud, y agradezco de nueva cuenta a la licenciada Ileana Fajardo por la invitación a este webinar. Muchísimas gracias, Juan, por tu participación. Digo, la verdad es que me has arrancado hasta algunas carcajadas, ¿verdad? Esto de la ensalada está fantástico porque además es verdad, o sea, cuando alguien se quema o a alguien le pasa algo, siempre hay el tema de ponle lechuga y es real, o sea, ponle lechuga, ponle tomate, ponle de todo y sí, prácticamente una ensalada, ¿no? Entonces, definitivamente es bien importante saber qué hacer. La verdad es que en muchísimas ocasiones cuando pasa algún evento como los que acabas de platicar, nos paralizamos, ¿no? No sabemos qué hacer y ni siquiera se nos ocurre lo más elemental que pudiera ser precisamente llamar a un servicio de emergencia, ¿no? Que creo que eso sería, en el caso del que yo me paralice y no sepa qué hacer, pues lo mejor siempre será llamar a un servicio de emergencias, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy importante y pues los accidentes pueden pasar a todo momento, en cualquier parte de la casa, en cualquier parte de los centros de trabajo, las escuelas. Entonces creo que es sumamente importante, ¿no? Que todos tengamos pues ahora sí que información elemental, que creo que es absolutamente toda la información que tú nos acabas de dar, es información elemental, primordial, que pues me parece que debería de estar siempre disponible, ¿no? Y siempre es importante que la tengamos a la vista. Entonces, vamos a revisar a ver si hay alguna pregunta aquí en el chat. Bueno, la verdad es que hay varias felicitaciones y agradecimientos hacia ti, Juan, por la información que nos acabas de dar y pues no me parece que hayan algunas preguntas o dudas. La verdad es que la presentación fue muy clara, ¿no? Fue bastante explícita en todos los casos y pues me parece que no tenemos dudas o preguntas por el momento, pero pues sí me encantaría, ¿no? Que la gente pues de alguna manera que estuviera viendo este curso, ¿no? Este webinar, pues la mejor forma en la que podemos contribuir a que la gente aprenda y sepa qué hacer en el caso de un accidente, pues es compartiendo esta información,
¿no? Mostrándosela a sus familiares, mostrándosela a sus amigos. Creo que eso es algo muy importante que debemos de hacer. Y que pues en el caso de que, como comentaba Juan, ¿no? Tengamos algún accidente, pues pensemos, ¿no? Muy bien qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos actuar, precisamente para no empeorar, ¿no? La situación de nuestro familiar, de nuestro ser querido o de alguna persona que, bueno, ¿no? Esté en oficinas con nosotros, en alguna escuela, ¿no? En algún lugar, en alguna tienda, ¿no? Y pues que de alguna manera pues no empeoremos la situación, ¿no? Que eso también puede pasar. Así que pues la verdad, Juan, es que yo creo que por mi parte, ¿no? Sería todo. Agradecerte muchísimo el que nos hayas regalado este webinar hoy por la tarde para la seguridad infantil en la cocina, pero bueno, definitivamente esto fue un poco también de seguridad en general. Los accidentes no solo ocurren en la cocina, pues la verdad es que me encantaría que pues terminaras con una reflexión final este webinar para que podamos despedir nuestra transmisión aquí en Facebook. Claro que sí, muchas gracias de nueva cuenta por la invitación a participar en este tipo de foros, ¿no? Donde se permite y se puede llegar a más gente, donde podemos llegar a evitar inclusive que pues niños o inclusive adultos estén expuestos a ciertos peligros. Sé que algunas veces pues es algo que pensamos que no va a suceder, ¿no? Pero pues obviamente, pues inequívocamente, la mayoría de las emergencias ocurren en los hogares. Si analizamos la estadística a nivel mundial, pues obviamente la mayoría de las emergencias que atienden los servicios prehospitalarios pues ocurren en los hogares. Entonces, pues obviamente siempre es bueno contar con esas medidas o ese conocimiento básico, ¿no? Mi reflexión es eso, ¿no? Es identificar los peligros o amenazas que tenemos para poder reducir la posibilidad, ¿no? Como yo les mencionaba, el riesgo es una probabilidad de ocurrencia y el riesgo va a ocurrir cuando yo tengo un peligro o amenaza y no busco una forma de mitigar o controlar ese peligro o amenaza, ¿no? Entonces, si no soy expuesto a ese peligro, pues el riesgo aumenta, ¿no? Por ejemplo, un peligro que tenemos todos, y la mayoría de los yucatecos, ¿no? Pues duermen en hamaca, ¿no? Pues existe una posibilidad de que usted se caiga de su hamaca, ¿no? El riesgo de que se caiga de su hamaca, pues va a disminuir o va a aumentar dependiendo cómo sean las heces de su hamaca, cómo sean los brazos de su hamaca. Entonces son cosas que podemos y obviamente todos los días convivimos con ellos, ¿no? A veces cuando usted se va a acostar a su hamaca y checa cómo están las heces de su hamaca, pues usted está observando las condiciones de seguridad en las que usted se encuentra, ¿no? En cambio, si nosotros pasamos por alto ese tipo de escenarios o situaciones tan comunes que todos los días vamos a hacer, pues obviamente el riesgo de lesiones pues aumenta, ¿no? Y después de una lesión, sobre todo en la cocina, en el tema de los niños, una quemadura grave, ¿no? Una olla hirviendo que se venga sobre ellos, pues obviamente la vida puede cambiar para, no solamente para el menor, sino para toda la familia involucrada, ¿no? O sea, la forma en de la que cambia una familia que tiene que atender a una persona que tiene una lesión permanente, o en el peor de los casos una pérdida de un miembro, pues obviamente impacta en todos los miembros de la familia, ¿no? De nueva cuenta, muchas gracias y que tengan una bonita tarde. No, pues muchísimas gracias, Juan, por todos estos mensajes, ¿no? Que es tan importante y tan cotidiano, ¿no? La verdad es que la prevención, pues siempre será lo mejor en todos los casos, ¿no? En el caso de algo que hacemos todos los días, ¿no? Como tú bien dices, que es el colgar la hamaca o el cortar, ¿no? Alguna ensalada, el cortar la fruta para los niños para la escuela, el preparar alimentos, pues la verdad es que lo más fácil siempre será, pues, ver las condiciones, ¿no? Y en la medida que conozcamos las mejores condiciones para hacer las cosas, pues podremos prevenir más fácil, ¿no? Cualquier accidente. Así que pues muchísimas gracias, Juan, por esta tarde, por este webinar. En nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán, te damos las gracias por tu participación y pues a toda la gente que nos estuvo acompañando en Facebook, otra vez muchísimas gracias por estar con nosotros. El webinar se queda aquí en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán y en el caso de que alguien quiera esta grabación en especial, pues con mucho gusto nos puede enviar un correo a dirección de nutrición @ssy.gov.mx y con mucho gusto les haremos llegar la liga donde estará esta grabación de manera permanente para que la puedan consultar en cualquier momento. Así que pues muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando en esta transmisión y pues que tengan todos una excelente tarde. Muchísimas gracias.